Bien, estamos con la ministra de Economía, Mercedes Arauz. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, el tema de estos últimos días ha sido el fallo del Tribunal Constitucional sobre los aranceles para el cemento, que es una pieza realmente inaudita, ¿no? Porque inventa unos derechos constitucionales que no existen, ¿no? Inventa finalidades constitucionales de los aranceles que no son mencionadas en ninguna parte de la Constitución. Además, las finalidades son increíbles, no solamente proteger la industria, sino regular la oferta y la demanda, un intervencionismo total, algo que debería ser censurado por el Congreso, ¿no? El Congreso debería llamar efectivamente a la... Oiga, ¿dónde están? Explíquenos ustedes dónde están esos derechos, esas finalidades constitucionales. Esto es muy preocupante. Pero, ¿qué van a hacer en el Ministerio de Economía frente a esto? Bueno, el primer paso es pedir una explicación, una aclaración al Tribunal Constitucional, que lamento que tomen mis palabras como una ofensa a la majestad, que de ninguna manera va en esa línea, pero tenemos que pedir una aclaración, porque efectivamente lo que tú has mencionado es totalmente cierto. En ninguna parte de la Constitución se menciona esas finalidades de control de precios que plantean, o de protección, control de precios, protección a la industria nacional, y que en realidad habla de una protección de la inversión privada nacional, cuando en realidad nosotros en nuestra Constitución equiparamos a la inversión en general, privada o nacional, y la protegemos en su conjunto, no hacemos distinción. No, se habla de la libre competencia, y se habla que es de la lo contrario libre de poner aranceles, ¿no? Exactamente, ¿no? Y además usa argumentos muy graciosos porque, por ejemplo, habla de la progresividad. Cuando nosotros en nuestro documento de lineamientos de política arancelaria, que vale la pena mencionar que los lineamientos vienen inclusive hasta del gobierno anterior, son lineamientos preparados en época del ministro Zavala, y en los cuales concordamos, hablamos de progresividad arancelaria, estamos hablando de un término económico. Progresividad arancelaria se refiere a el escalonamiento arancelario, el tener diferentes tasas arancelarias. Y cuando uno habla de una política integral, de que tiene que ser durante el tiempo, habla del paquete arancelario, no habla de un arancel en particular, porque justamente lo que queremos es evitarle estas distorsiones que había en algunos tiempos inmemoriables de nuestra historia, hace tiempo que ya han ido cambiando, donde pues cada industrial iba pidiendo su arancel a la medida de su nivel de requerimientos o de influencias, ¿no? Acá más bien nosotros trabajamos en paquetes donde queremos reducir la dispersión arancelaria y también el nivel. Y eso se hace a través de varios mecanismos, o sea, reducciones unilaterales por paquetes, o sea, trabajamos por insumos, paquetes de consumo final, o paquetes que son de carácter de bienes de capital. Se habla del conjunto en su paquete arancelario y también con reducciones arancelarias unilaterales otra vez de las negociaciones, y las dos en simultáneo. La política que teníamos para hacer los TLCs está totalmente en comunión con una política de reducción arancelaria a través del tiempo. En los últimos 16 años hemos bajado el nivel arancelario de niveles que están en promedio por alrededor del 20%, digamos, aproximadamente a un 5% o por debajo del 5% en promedio. Y eso es lo que estamos bajando, el promedio y la dispersión. Bueno, ellos se quejan, no sé si exactamente el tribunal, que aquí hay que distinguir, digamos, la razón por la cual reacciona Cementos Lima de la sentencia del tribunal, que es absolutamente aberrante, digamos, ¿no? Pero Cementos Lima no deja de tener aparentemente cierta razón cuando se queja de que este arancel se le bajó sin gradualidad. Los lineamientos de política arancelaria establecerían que debería haber una gradualidad. Se le bajó de frente de 12 a 0. Y usted misma se quejó de eso porque le quitó nunca me quejé, instrumentos de negociación para el TLC con México. Si le bajábamos el arancel a 0, entonces no podíamos... Mi carta está acá para que no haya duda de cómo fue el pedido de conversaciones con el ministro Carranza, con el que conversé. Yo nunca hablé de un arancel, porque sería imposible. No me he puesto la carta, la tengo en este lado, por acá. Yo nunca hablé de un arancel, hablé de que conversemos sobre las políticas arancelarias en su conjunto, ambos, en tanto las rebajas unilaterales, porque tendríamos que hablar en un paquete que permita no generar... No, pero menciona que esto perturba las negociaciones
de los TLCs. Bueno, no pero sé si yo menciona tengo, específicamente no el es de México. exactamente el término, pero efectivamente lo que está yo en le gestión, digo, mira, está en gestión hoy día. pero le vale la carta, lamentablemente la acabo de perder por acá, la tengo entre mis papeles. Si No digo gestión. eso, la carta estaba referida a mi negociación con Unión Europea, no con México en particular. Con México, digo, los mexicanos estaban diciendo qué importancia tenía, y era anterior a la fecha de la negociación. Pero con México efectivamente ese fue el problema, ¿no? Bueno, México fue uno de los temas, pero yo lo que dije siempre en prensa, además, que lo que recuerdo permanentemente fue, la negociación es un paquete en su conjunto. Una de las cosas que negociamos son los aranceles. Y mi planteamiento a Luis Carranza, el ministro en ese momento, era, antes de que hubiera la rebaja inclusive, le digo, mira, conversemos del tema porque ellos están preocupados ante las diferentes niveles, frentes de negociación que teníamos en ese momento. En particular estábamos viendo el tema de Europa y los diferentes otros temas que había, que era México, que quizás fue el menos importante, pero el más importante, el de Unión Europea, y que tuviéramos una concordancia entre lo que era el punto inicial de desgravación que íbamos a partir, y que esa concordancia fuera también viable conforme lo que planteábamos en la programa de desgravación arancelaria que teníamos unilateral. ¿Por qué? Porque este punto inicial de desgravación era en conjunto, Colombia, Perú, Ecuador, y nuestro debate le dijimos, quisiéramos conversar con ustedes para hablar del paquete de reducción arancelaria para contribuir y decir cómo lo podemos manejar en conjunto, pero nunca arancel por arancel. Jamás defendí el arancel de una industria, porque eso no es la política, nunca lo ha sido en ningún momento en el país. Nosotros hablamos de un conjunto arancelario. Ahora, pero y eso verdad, jamás ha sido por principio, porque además como economista no creo en la defensa de un arancel particular. La gradualidad es falso también. Pero ¿es verdad o no es verdad que el TLC con México se frustró porque ya los mexicanos perdieron interés en un TLC desde el momento en que el Perú bajó a cero el arancel? Por un arancel no. Ellos tenían otros intereses. ¿Por qué se frustró la negociación con México? Si se ha frustrado y todavía sigue ahí en posibilidades de seguir ampliándose, es porque en México más bien había un problema de proteccionismo muy alto, contrario a la política que tenía el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en materia de productos agrícolas que eran de interés para el Perú. Y nosotros teníamos un interés muy grande por entrar en esas materias, y ellos simplemente, no había nada que le pudiéramos ofrecer a cambio para que entraran nuestros productos agrícolas a su mercado, aunque fueran en contrastación, aunque fueran de menor volumen, etcétera, etcétera. Y había una decisión más bien de política no enfrentarse, porque había un problema entre partidos políticos que no querían lograr. Esa fue la razón de la frustración, pero no fue un arancel. ¿Y el tema de la gradualidad? Eso es una historia que no la entiendo, porque la gradualidad, vuelvo a insistir, es del paquete arancelario. La gradualidad es la que he mencionado. Hemos bajado en 16 años de cerca de 20 al proceso del proceso conjunto. en su conjunto, y la programación es ir a la no rebaja arancelaria, nunca un arancel en particular. Cuando bajamos es en conjunto y bajar la dispersión, y hemos elegido a muchas partidas que bajaron a cero, muchas partidas. O sea, yo también podía haberme quejado pues cuando bajó el arancel del trigo, porque el arancel del trigo yo estaba negociando con Canadá, pero el objetivo de la negociación era mucho más amplio que el acceso a los mercados. Bueno, tenemos que ir a una pausa, si me permite.